Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación para que podamos conversar alrededor de un tema que nos es común al momento, como es el tema de la psicología social crítica. Podríamos tratar de plantear entonces que en el día de hoy conversaremos alrededor de cierta trayectoria y característica de la psicología social crítica, en particular en América Latina, lo que implicaría que podamos llegar a reflexionar tres grandes momentos. Uno, ubicar una perspectiva amplia de lo que entendemos por pensamiento crítico. Dos, poder llegar a ver cómo emerge esa psicología social crítica en la década del 70 y de allí cómo va a aparecer una característica mucho más contemporánea hacia la década del 90 que se ubica con esa denominación mucho más explícita de psicología social crítica. Para, en un tercer momento, entrar a hablar de cuál es el desarrollo de esa psicología, en particular aquí en Colombia, donde tiene justamente una trayectoria, unos representantes y unos productos de los cuales podemos llegar a hablar. Ubicados allí, digamos, en ese panorama de esos tres grandes temas, podríamos entonces decir que hablar de psicología social crítica implica ubicarnos en una perspectiva amplia de lo que es el pensamiento crítico, para decir que en últimas la ciencia, toda ciencia, pretende ser crítica y que incluso la ciencia moderna, la que nos corresponde vivir a nosotros, ha sido una ciencia que inicia como ciencia crítica justamente para, valga la redundancia, criticar el dogma que hasta ese momento era privilegiado. Por lo tanto, a la ciencia lo que la ha caracterizado en lo que denominamos ahora ciencia moderna ha sido una perspectiva crítica que implica que no se deja llevar por dogmas, que se mueve en términos de paradigmas y que son paradigmas, por lo tanto, antagónicos, contradictorios entre sí, pero que se van igualmente desarrollando al interior de su propia lógica. Por lo tanto, ese pensamiento crítico tiene unos fundamentos, en particular desde lo que podríamos reconocer como la filosofía. Y en la filosofía podríamos mencionar solamente como un gran trayecto tres grandes referencias. Y repito, son solamente puntos de referencia. Un primer elemento que aparece con la modernidad es Kant con su texto Respuesta a la pregunta ¿qué es la modernidad? Perdón, ¿qué es la ilustración? Cuando a Kant le preguntan qué es la ilustración, él va a decir, la ilustración es la necesidad que tenemos de salir de nuestra minoría de edad. Y él va a decir, en particular, la ilustración es la capacidad que tenemos, hombres y mujeres, de pensar con criterio propio. Y va a colocar un imperativo. Ten el valor de valerte de tu propio entendimiento. Y por lo tanto, allí está dejando él de base la idea de la necesidad de el pensar y por lo tanto de el pensar de forma crítica. Digamos que ese pensamiento se va desarrollando al interior de la filosofía, es una característica en general de la ciencia que podríamos encontrar en un tiempo más cercano con un pensador como es Derrida, quien en el año 1994 va a plantear un texto que se llama ¿Qué hacer? Y en ese texto ¿Qué hacer? Él dice y se pregunta, ¿qué hacer con la pregunta ¿qué hacer? Y pareciera un juego de palabras. Los filósofos generalmente hablan de esa manera. Y entonces, repito, pregunta, ¿qué hacer con la pregunta ¿qué hacer? Y esa pregunta ¿qué hacer? Está a la base justamente como cuestionamiento del pensamiento crítico. Y Derrida va a responder, pensar. Es decir, la respuesta que él se da a la pregunta ¿qué hacer? Con la pregunta ¿qué hacer? Es pensar. Y dice a continuación, pensar lo que viene. Es decir, pensar el acontecimiento. Pensar lo que va emergiendo. Y justamente esa posibilidad de pensar
lo que es proceso es lo que hace que uno no siga un dogma, sino que justamente se coloque en actitud de reflexión, en capacidad cognitiva. Sigue desarrollándose esa línea de pensamiento crítico, no necesariamente en una linealidad, con una autora mucho más contemporánea, Martha Nussbaum, quien va a desarrollar, a escribir un texto que se publica en particular aquí en Colombia, un texto que se llama Educación para el lucro, Educación para la libertad, y que aparece publicado en la revista Nómadas de la Universidad Central aquí en Colombia. Ella en particular, en ese texto, va a decir, es necesario pensar unos criterios diferentes para llevar a cabo la educación. Dice, no puede ser una educación solamente para el lucro. Las humanidades en particular, las ciencias sociales, tienen que ayudar a pensar un tipo de sociedad diferente que se oponga a la lógica del capital. Y por lo tanto, debe ser una educación que desarrolle el pensamiento crítico. Miren cómo hay toda una trayectoria de llamado alrededor del pensamiento crítico. Y Martha Nussbaum, en el texto que acabo de referir, va a plantear 6 características que yo extraigo de lo que para ella podría ser un pensamiento crítico. Primero, la necesidad de una capacidad de autocrítica. Autocrítica frente al actuar individual, en este caso de nosotros como profesionales, como investigadores o como intelectuales. Segundo, la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico sobre la tradición académica que estemos compartiendo y que será lo que dará la posibilidad de poder llegar a transformar esa tradición que es justamente dada como una herencia, pero que nosotros tenemos que transformar, reconstruir, mostrar de otra manera. Tercero, derivado y en complemento de lo anterior, la necesidad de pensar por sí mismo. Y ese, digamos que es un reto, que se relaciona, ya lo hemos visto hace un rato, con la perspectiva kantiana. Ten el valor de valerte de tu propio entendimiento. Eso que lo hicieron en 1784 se retoma en el 2016 para decir pensar por sí mismo. Y ese pensar por sí mismo, en relación con los criterios anteriores, implica la posibilidad entonces de desarrollar ciertas competencias para participar en diálogos y por lo tanto deliberar. Y hay entonces 2 elementos importantes. La acción de dialogar, pero esa acción de dialogar con una intencionalidad que es la deliberación, no necesariamente para obtener consensos, sino para ver diversidades. Y de allí, entonces, poner a prueba la lógica de esos argumentos y sobre todo imaginar alternativas frente a lo que viene como tradición. El sexto elemento, por lo tanto, será el cómo poder llegar a partir de la acción de pensar por sí mismo a producir disidencias individuales. No hay la posibilidad de un pensamiento crítico que se desarrolle a través de un decreto. No es posible que un pensamiento crítico se desarrolle solamente porque lo manda una comunidad académica, sino porque nosotros, ustedes como jóvenes, ustedes como futuros intelectuales, como futuros profesionales, asumen ir creando ciertas fracturas en el pensamiento, pero lo hacen de forma individual. Tienen que asumir ustedes el reto de pensar por sí mismos. Y claro, eso les crea problemas. Problemas con los profesores que se asumen como autoridad, que son expresión de la tradición. Problemas con las directivas de los programas, de las universidades, que fungen también con ciertos niveles de autoridad y que a veces no aceptan fácilmente los niveles de disidencia porque asumen que toda disidencia es un problema y una pelea contra el poder y en particular contra la persona, sin reconocer que no es una cuestión contra la persona, sino una
posibilidad de romper unas tradiciones que sobre todo ustedes, jóvenes, nuevas generaciones, reconocen porque van emergiendo como elementos que los subordinan y que ustedes quisieran romper y que quieren criticar, pero que no es fácil de llegar a superar. Esos planteamientos generales que se asumen allí desde la tradición de la filosofía van a permear a la psicología, que es también una ciencia social, y la psicología, que se expresa no de una manera unívoca, sino en diferentes matices, se expresa a través de un área que es el área de la psicología social. Esa área de la psicología social es, lo demarco, área, es decir, no es una disciplina aparte. La psicología social es parte de la psicología, por eso es un área de la psicología. Y la psicología social se expresa en psicología teórica y en psicología aplicada, es decir, psicología básica, que produce conocimiento por sí misma, y psicología aplicada, que pretende justamente incidir en aspectos de la realidad. Por lo tanto, esa psicología social, que tiene una trayectoria amplia, más de 100 años, va a tener unos niveles de desarrollo particulares acá en América Latina. Reconocemos que en América Latina la psicología como disciplina es relativamente reciente. Para el caso de Colombia, tiene 50 años larguitos, puesto que su primer programa fue en la Universidad Nacional de Bogotá, acá en Colombia. Y 50 años no es mucho el nivel de desarrollo de una disciplina. En ese nivel de desarrollo, acá en Colombia, empieza entonces a retomar en su comienzo lo que es la tradición de la psicología social, sobre todo la psicología europea. Y retoma luego lo que es la tradición de la psicología también norteamericana. Pero allí empieza a aparecer cierta tensión, y es, ¿puede una teoría de otro contexto que se pretende universal y que es lo propio justamente de la modernidad, dar explicaciones a problemas concretos de nuestros pueblos latinoamericanos? Y se empieza en esa tensión a discutir, a reflexionar y a asumir justamente la crítica. Y en la década del 70 aparece entonces, en particular en la psicología social, lo que se denomina como la crisis de relevancia de la psicología. ¿En qué consiste esa crisis de relevancia? En que los intelectuales de ese momento, que eran profesores universitarios como Aura en ese momento, o como Carlos en ese momento, empiezan a asumir la postura crítica de decir, ¿por qué no miramos la tradición que nos dan? ¿Y por qué no asumimos alguna crítica frente a esa tradición? ¿Será posible inventarnos cosas nuevas para nuestro contexto? Y en ese momento dicen, sí, siempre y cuando tengamos la posibilidad de reflexionar lo que nos están, entre comillas, aportando desde las tradiciones. Y entonces empieza a tener una crítica frente al concepto de objetividad o subjetividad en la producción del conocimiento. Y a preguntar, ¿hay realmente un conocimiento objetivo a la manera de las ciencias naturales? ¿O las ciencias sociales, y por esa vía la psicología, tiene la posibilidad de indagar de una manera distinta a lo de los métodos cuantitativos propios de esas ciencias naturales? Y se empieza a ver entonces que hay necesidad de asumir unas perspectivas distintas a las que traía hasta el momento la psicología.